Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast favorito de Psicología para Hombres. El día de hoy, bueno, se presenta su más querido golpeador anarquista, terrorista y demás, Israel Villalobos. Y me acompaña, como siempre, mi estimadísimo Carlos Saldaña. ¿Cómo está mi ególatra sociópata favorito? Con problemas de apego, ¿verdad? Como siempre, Isra. Con una baja tolerancia a la frustración. Ya sabes, perdiendo el control de mis Perdiendo el emociones, como control, siempre. con intención de acabar con el Claro. mundo, con ver el mundo arder, Protegiéndome de todas las personas que me quieren lastimar, que tal cual. constantemente quieren abusar de mí. Tal cual, como debe ser, Charlie. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante bueno. Está muy bueno. Ya se imaginarán por las descripciones que dimos ahorita, ¿verdad? Sí, sí, o sea, vamos a hablar bastante precisamente sobre la gestión de la ira, pero la ira vamos a abordarla desde muchos temas muy relevantes, porque la ira, Charlie, nos abarca en general en todo. En algún tiempo hablamos de cada parte de las emociones, como cuando hablamos a la parte de la depresión, como también hay emociones inmersas ahí. Y yo creo que la ira es una de aquellas incomprendidas emociones que regularmente la utilizamos como es este punto de molestia, este punto de inconformidad, este punto de injusticia, el actuar ante las cosas, y el cómo se manifiesta en muchos sentidos, pues acaba por generarnos situaciones que pueden llevarnos a tomar acciones fuertes para bien, pero en muchísimos casos, Charlie, para mal. ¿Qué Y es que opinas de sabes eso? que el problema de la ira no es tanto la emoción, ¿no? O sea, es una emoción válida, el enojo, la ira, se vale sentirla. El problema, el gran problema es que no sabemos manejarla. ¿Cómo la manejamos, no? Esa es la clave de los comportamientos destructivos, violentos. O sea, yo creo que ahí es entender que podemos sentirla, ¿no? Y de hecho creo que hay que ser hacer mucha validación en la parte emocional, pero de la emoción, no Mm, del comportamiento. sí, ¿Va? sí, totalmente. Iremos checándolo, sí. Sí, y vamos a verlo porque esto se mete a muchísimas cosas, Charlie, como platicamos en este punto, cuando la acción o bueno, la parte de la emoción y el pensamiento se vuelca hacia esta acción, ¿no? Hacia este Ujú. comportamiento que no sabemos regular, ¿no? Que ya cuando ya acordamos ¿qué chingados acabo de hacer? Claro, Y, sí, y no. esto habla mucho, ¿no? Y puede tener repercusiones tremendas. O sea, de hecho, yo recientemente, ya ves que está ahorita muy pegando muchísimo. Es una gran miniserie en Netflix que se llama Adolescence o Adolescencia. Ujú. Me impactó mucho, la vi hace el fin de semana pasado. Está bien fuerte, es escalofriante digamos, lo profundo que es las problemáticas sociales que se abordan en la serie, y lo serio que puede llegar a ser, las repercusiones que puede llegar a tener, digamos, haciendo una reseña rapidísima de lo que trata la serie sin spoiler mucho. Ujú. Es un caso de un chico que está siendo acusado de haber asesinado a otra niña de su escuela, 13 años creo que tienen los dos, y vamos viendo, ¿no? Cómo se van todos digamos, todas las, los factores, las cosas que influyeron en que esto se fuera dando. Está muy interesante la serie desde un punto de vista psicológico, social, familiar. Se abordan temas culturales incluso, ¿verdad? Estamos hablando de algo que es una tragedia, ¿no? Que sucedan estas cosas, pero son comportamientos que muchas veces surgen de un muy mal manejo de las emociones, por un lado, de una reacción violenta, pero también surgen de un fuerte sentimiento de como de rechazo, de resentimiento a la mujer, de resentimiento hacia como de muchas inseguridades, de mucha vulnerabilidad que hay debajo de esto. O sea, de verdad que ahorita pienso en la serie y me pone la piel chinita Sí. pensar todas las cosas que hay debajo de esto, ¿no? Por eso creo que cuando te hablaba del tema, pues ya luego fuimos viendo que tiene un montón de caminos hacia donde podemos hablar de muchas cosas acerca de esto, pero uno de los grandes temas creo que va a ser el manejo de este tipo de emociones que Sí, muy sí. fácilmente se salen de control, ¿no? Y fíjate que algo que vamos a meternos es en varias aristas relacionadas tanto a la parte de la ira aplicada hacia la pareja, tanto hombres como mujeres, porque no nada más la violencia se canaliza hacia un solo género. Hablamos en cuestión de la violencia al trabajo, en cuestión a esta parte a la ira desmedida, descontrolada, circunstancias de forma general, entender un poquito
cómo poder comprender esta emoción y entender que no es la única emoción viable a utilizar. Y en los hombres, créanme que es un factor bien relevante. Por eso, cuando lo hablamos en este podcast, de hecho, es uno de los temas también por el cual decidimos generar este podcast. O sea, muchas de las formas en cómo gestionamos los hombres las emociones es como esta, ¿no? Es como esta parte de decir, o sea, solamente se nos educa a poder utilizar una emoción y regularmente la única permitida que tenemos es la ira. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar de esto es cómo, sí, sí, gestionarla número uno, pero número dos, darnos cuenta que no es la única emoción que existe y aprender a Exacto. utilizar las otras emociones. En verdad no saben del pedote que los va a sacar, no saben lo bien que se van a sentir al poder utilizar otras emociones. En verdad, el que se den cuenta a hacer esos cambios, en verdad, cómo también su vida en lo personal va a generar una diferencia. Créanme, o Es sea, que completamente estoy de acuerdo contigo. Si ya viendo, o sea, por ejemplo, regresándome un poquito a la premisa de la serie, ¿no? De entender estos fenómenos tan trágicos que suceden en nuestra vida cotidiana, en la sociedad. Si casos como estos, ¿no? Tuvieran herramientas para manejar sus emociones, conocer qué hay debajo de esto, saber que desde la vulnerabilidad se pueden hacer un montón de situaciones y cambios, ¿no? A la hora de resolver problemas como estos se podrían evitar situaciones que son realmente lamentables, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema bien importante, se relaciona profundamente con la psicología masculina, con estos roles tradicionales que de repente como hombres no tenemos la posibilidad ni siquiera de que hablemos de estos temas, ¿no? Simplemente nos van mostrando desde muy niños que tú como hombre tienes que hacer ciertas cosas, defenderte de ciertas maneras, mucho de esto es mediante el enojo, ¿no? El hombre que se enoja se ve más fuerte, el hombre que se enoja, que resuelve mediante estas reacciones violentas, se ve mejor a un hombre que se ve vulnerable, porque ese que, se ve débil, ¿sí? claro, que Entonces, hablemos de que rompes esta parte de la vulnerabilidad, ¿no? no, hombre, sí, hay mucho que hablar de esto. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia, mi Charlie. Como sabes, pues no podemos empezar el podcast si no empezamos con nuestras respectivas películas. Y pues bueno, te tengo en este caso dos, precisamente hablando a esta parte, a la ira, a esta parte al enojo. Y pues bueno, la primera es una película, es buena, entre comillas, tampoco no es que te digas, ¿no? Y siento que es un refrito de una película que hizo Julia Roberts. Que es muy buena, que se llamaba Durmiendo con el enemigo. No es esta película, esta es otra. Y pues ahí te va la frase, ¿no? La frase es, y fíjate cómo es, esta parte hasta a muchas personas les va a sonar, ¿no? Luego, yo soy quien trae el dinero a casa, por lo tanto, yo pongo las reglas y son mis reglas, ¿sí? ¿En qué película, pasó esto? Ándale, no, hombre. Te paso la actriz que sale en esta película, es Jennifer López, no te puedo decir más. Oh, fíjate que tal vez sé qué película es, pero creo que no la he visto. Creo que es una película por ahí que retrata cosas de violencia, ¿no? Ujú. Pero, o una situación de violencia por ahí. Pero no, la neta, no recuerdo el nombre, te lo digo. A ver, no sé si puedas No, ayudarme con eso. la Ajá. película se llama Nunca Más y es una película, pues, obviamente, donde retrata la parte de la violencia, donde una mujer es maltratada por la pareja, y pues obviamente los comportamientos precisamente del ser impositivo, ¿no? De esa parte Ujú, machista, del tú haces lo que yo te digo porque aquí yo soy el que manda, tú no eres nadie, o sea, esta parte de esta figura narcisista, de cierta manera, como se ve manifestada en la parte de la película. Y vemos precisamente estos comportamientos agresivos directamente hacia la protagonista. Y lo que se ve, pues bueno, ya de forma general es donde ella aprende a defenderse y obviamente ajá, pues tiene un entrenador, le ayuda y pues ella se ve inmersa hasta en un momento incluso hasta buscarlo, porque fíjate, esta es la parte que me llama mucho la atención de la película porque es otra vez avivar la parte de la ira. O sea, está bien, una persona te agrede, te lastima, te daña, te ofende, casi, o sea, con intención de matarte, y el otro punto es como tú decides cobrar venganza, ¿va? O sea, la ira no para en esta parte del proceso. Es como si claro. combatimos Es fuego con como fuego. romántico pensar en que voy a por fin defenderme de la persona que me hizo daño, pero sí, completamente de acuerdo contigo de que Sí, no, sí, sí, pues o sea, suena simplemente es muy... reactivar el ciclo de violencia, ¿va? Sí, claro, es como todas las series que vemos, incluso la de, por ejemplo, la serie de Yellowstone, que también es muy buena, por cierto, también me gusta mucho, pero también es ese retrato, o sea, las escenas y los capítulos más padres son donde la familia Dalton cobra venganza, ¿no? O sea, donde se arman la Ujú, campal y se claro. arman los pinches chingadazos, ¿no? O sea, es esta parte donde la ira demostrada nos demuestra este punto de satisfacción, Charlie. Entonces, Claro, lo vemos hombre. todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo, o sea, y digo, no estoy diciendo que porque te den una cachetada vas a poner la otra mejilla. Lo que estoy diciendo es que dentro del cómo comprendemos la emoción,
entender el por qué es muy importante. Y pues voy a Y la es segunda que yo película. creo que ese tipo de cosas, es la perdón que te interrumpa, No, pero dime. perpetúa mucho las dinámicas de violencia, ¿no? Es como, entonces yo tengo razón, el mundo es peligroso y yo tengo que defenderme, ¿no? O sea, y Sí. solo así, si me defiendo de esta forma, la gente me va a respetar. Entonces, al fin y al cabo, perpetúa todos los modelos violentos, este tipo de dinámicas, ¿verdad? Pero sí, no, es súper interesante. Sí, y de hecho es parte como lo que vamos a hablar también más adelante como ejemplo de ello el bullying. O sea, estas acciones que al final de cuentas acaban por detonar un punto de desahogo de ira, pero al final de cuentas esa ira también tiene una base. O sea, de donde el niño o el adolescente toma la iniciativa para empezar a maltratar a otras personas que tienen menos posibilidad de defensión. Y Ujú, vemos en eso, ¿no? Es esta práctica donde yo con la misma ira trato de gestionar hacia otras personas esa misma ira que yo tengo. En claro. fin, vamos a la segunda película, mi Charlie. Y esta segunda película sí te la tienes que saber porque te la tienes que saber, Charlie. Ah, pues, a Si ver. no, si no me voy a enojar, Charlie. Entonces, hay una parte cuando se están peleando en un sótano y uno empieza a meterle una madriza, bueno, el protagonista, que comienza, bueno, el nombre se llama, nada más puedo decir eso, se llama Tyler, empieza a agarrar uno de las personas con las que decide pelearse y le empieza a meter una madriza, pero descomunal, descomunal, o sea, y el chavo, pues, es que es Jared Leto el que sale en esa parte, así cara bonita, todo pelo rubio, así, y de repente, pues, Ujú. me lo agarra en el piso y ¡moc! Pero al grado de que ya le dice, párale, güey, qué tensa, güey", y mocos, 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 hasta que lo deja sin dientes, todo madreado, Deforme acá. y todo Ujú. deforme, todo deforme. Y le dicen, ¿por qué lo hiciste? Y él nada más dice una respuesta, solo quería destruir algo hermoso. Mm. ¿En qué película pasó, mi Charlie? Creo que es el Club de la Pelea. Es Sí, correcto, Charlie, es exactamente. Sí, es correcto. una escena bastante explícita, pero sí, 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 muy, muy bueno. Y si te fijas, es esa parte, porque hay ocasiones en cuestión del mismo malestar y el mismo sentido de agresión, donde no importa realmente el si justifico o no mi ira, solo la quiero detonar. O sea, solo quiero que pase. Y esta película refleja claramente esto, porque el Club de la Pelea tiene esa base, o sea, es la forma en la que nosotros nos percibimos, pero también la forma como seres humanos tenemos la capacidad de expresar nuestra emoción, en este caso la ira. Y el Es detalle que es... A mí me parece escalofriante los alcances que tenemos como seres humanos Sí, de hacer cosas terribles, ¿no? Para simplemente sacar nuestra emoción, ¿no? O sí. sea, en un momento pues sí, no sé, en un momento de manía, de euforia, no sé, es como ya no somos conscientes de nada, ¿no? Más estoy sintiendo y ya, ¿sí? Qué cosa tan tremenda es ese impulso, ¿no? Ujú. Y fíjate, Ujú. de hecho, hay unas cabinas, no sé si es en Ciudad de México, que son unas cabinas que te rentan y te rentan los artículos para madrear. O sea, es una Ah, sí, cabina como para de... destruir objetos, Sí, ¿verdad? sí, sí, o Ujú. sea, agarras, tienes un martillo, tienes un bat o un marro y con eso le empiezas a poner en su madre una televisión o un radio o una Claro, computadora esas de las viejitas. O sea, está bien, pero no es más que un evento catártico. O sea, eso no va a exacto. De reducir tu hecho, ira. sí, había visto críticas al respecto, de que puede ser una forma de que, digo, personas ciertos, en algún momento destruir objetos, no sé, tiene como cierto factor ante el estrés, pero no te enseña mucho de cómo manejarlo, ¿no? O sea, si hay una persona que tiene un problema con precisamente este tipo de temas, realmente es reforzar este tipo de comportamientos, ¿no? De que solo así me calmo, destruyendo objetos. Entonces, bueno, sí es algo que hay que... está chido, ¿no? Vivir la experiencia, pero pues no te enseña mucho, ¿no? Sí, no sé, yo creo que no hay una diferencia más significativa que, por ejemplo, cuando vas al gotcha, por ejemplo, o cuando vas Ajá. y te metes una cabina para agarrarte con un sparring y sacar todo el enojo. O sea, no hay algo diferente, solamente es un evento catártico. O sea, déjame saco todo el impulso, pero eso no dice puntualmente que de aquí voy a salir gestionando el enojo. Simplemente le bajas la Ujú. intensidad, le bajas dos rayitas, pero eso no significa que no se vaya a presentar otra vez, o que tengas que estar yendo regularmente para tratar de Exacto. tenerlo regulado, ¿no? O sea, es ahí donde tratamos de entender esta función. Y pues bueno, mi Charlie, efectivamente, así como lo mencionamos, pues muy, muy acertada esta parte. Y pues bueno, preguntamos un poquito al DeepSeek con respecto a cómo se trabaja esta parte a la ira. De hecho, la pregunta es cómo controlar la ira. Y por ejemplo, sí hay algunos puntos en los cuales coincido perfectamente porque creo que son puntos totalmente viables y que al final de cuentas vamos a mencionar dentro de este podcast. Y uno es reconocer las señales físicas y emocionales. Y eso es muy cierto. Algo de lo que yo les digo a mis pacientes
que regularmente en su mayoría mis pacientes que van a terapia de ira, son hombres. Muchos de ellos me dicen, es que Isra, yo no sé, hasta que ya cuando ya me ganó el enojo, ya hice un desmadre, ya menté madres, ya pegué, ya insulté, ya ofendí, ya veo a mis hijos chillando, veo a mi esposa en una esquina, o sea, es cuando ya me veo las manos y digo, ¿qué chingados acabo de hacer? Acaba de ser. Sí. Entonces lo que le digo es, a ver, si te fijas, si rebobinaras toda la película, trata de ver primero cuáles son esas señales físicas. O sea, si tú no comprendes como base tus emociones, pues estás destinado a que vaya a pasar una y otra y otra y otra vez y nunca vas a poderte explicar el cómo fue que pasó. Entonces, una de las cosas más importantes es entender cómo te empieza a pasar el enojo. ¿Cuáles son esos pinches detonadores pequeños que empiezan a hacerte enojar? Te empiezan, por ejemplo, hay personas que empiezan a tensar mucho la mandíbula, empiezan a apretar las manos, empiezan a sentir que el corazón late más rápido, Eso. empieza a ver sudoración o la respiración empieza a hacer. Entonces Ujú. es ahí cuando tenemos que darnos cuenta, a ver, espérate, güey, párale, 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 ¿sí? Y esta otra parte, nuevamente, como mencionaba hace un momento, la parte por las cuales se generan en su gran mayoría los detonadores son por las condiciones que nosotros mezclamos entre la emoción y el pensamiento. Voy a explicarlo así. Cuando yo empiezo a irritarme, regularmente es porque visualizo condiciones que van ligadas a la injusticia, a cosas que no debieron de pasar o se gestionaron de mala forma o me están juzgando o etiquetando, catalogando de que algo yo no hice bien. Y es aquí donde siempre les doy esta base a los pacientes porque es a lo que yo le llamo el punto del error. Cuando los seres humanos buscamos el error en el otro, es fácil identificar, sea justo o no, que el error que cometen los demás es el precio a pagar y que yo tengo que hacerle saber al otro. Es la base precisamente del enojo, es la base de la irritabilidad. Porque cuando yo, por ejemplo, tengo una discusión con mi esposa, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues ella me puede decir, ¿sabes qué? Es que dejaste destapada la tapa del baño. Ok, está bien. Y empiezo luego un chico, a ver qué hizo ella en todo el mendigo. De tengo que encontrar un error para tratar de entregárselo. Claro. Y cuando lo encuentro, entonces le digo, pues sí, pero ¿quién me dejó los trastes acá en el lavabo la otra vez? Y si te fijas, ahí va la otra parte, ¿no? O sea, empezamos ese bonito vals hacia las cosas y discusiones. Ahora va la mía, Ahora va ¿verdad? la mía, ¿no? Ajá. Y eso en terapia incluso Exacto. de pareja, Esa revancha, esa sí, revanchita. es este vals que nos enseña, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? O sea, si tú permites que el vals suceda de esa forma, entonces es a ver quién acaba haciendo el peor error. Sin embargo, siempre vamos a estar en un punto en donde el error ya no va a ser suficiente. Y No, eso entonces de va a que llega escalar. a ser absurdo hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? O Sí, sí, sea, sí. es correcto. No, es que, ¿sabes qué? Tú tal vez no te acuerdas, pero no sé si te fijas que hace como 5 años, yo Ajá, estaba en un exacto. antro, te volteé a ver y tú le sonreíste. Ahí está, cabrón, ahí está. Ajá. Mírate, o sea, son cosas. Como cuando éramos novios y nos conocimos y te pasaste de lanza cuando tu papá, que... O sea, Ajá, o manches. sea, y si te fijas, o sea, la parte del error juega un rol bien importante, porque nuevamente el restregar el error es la base al acto injusto, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando nosotros alimentamos los errores, siempre vamos a ir escalando y escalando y escalando y escalando, hasta que va a llegar un punto en donde empezamos con toda esta mendiga tensión y empezamos con esta parte de decir, a ver, ahora ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Ahora, si regresamos la película de esa persona hacia la parte del pasado, empezamos a ver los puntos de aprendizaje, porque nuevamente no nos hacemos coléricos, ni tampoco irritables, ni tampoco iracundos de la noche a la mañana. O sea, ¿cómo fueron esa parte de los procesos aprendidos? Y ahí es cuando me acuerdo cómo mi papá y mi mamá se peleaban y se daban unos pinches agarrones, o se aventaban cosas, o se metían chingazos, o se insultaban, o llegaba la poli, o sea, y es ahí donde dices, a ver, o sea, es que esta es la escuela que traigo, esto es lo que yo he aprendido a entender a que sí tengo que funcionar. No tengo otra herramienta, no tengo otras opciones porque es la única que sé. ¿Sí? Entonces, como a mí me enseñaron que la ira es la parte donde yo tengo que tener una demostración a defender lo que yo pienso, a lo que yo creo que es injusto o a lo que yo creo que me están achacando como un error, entonces tengo que seguir usando esa misma herramienta, aunque a mí de niño no me gustara, pero es la Claro. única que sé, no me sé otra canción más que esta. ¿Qué Así opinas de es. esta parte, Charlie? No, hombre, es que hay mucho que decir. Realmente yo creo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. O sea, es como un conocimiento demasiado que pasa desapercibido. O sea, que no sabemos que tenemos esos aprendizajes y simplemente los repetimos. Nos convertimos en seres reactivos, ¿no? Yo les explico mucho a mis pacientes cuando me llegan con algún problema similar a esto, del control de ira y de este tipo de emociones, que en ese momento te conviertes en un ser reactivo, ¿no? O Sí, sea, solo reaccionas ante las situaciones. No hay ningún tipo de filtro cognitivo al respecto, ¿no? Muchos pacientes lo primero que te dicen es esto. Es que yo no pensé nada, solo me sentí muy enojado, ¿sí? Cuando intentas empezar a indagar a ver qué pensó esta persona, no sentí nada, nomás estaba muy enojado, ¿sí? Entonces no hay esa capacidad
de monitorear, de empezar a ver los pensamientos, que precisamente es lo primero que tenemos que empezar a hacer como esta psicoeducación para que el paciente empiece a reconocer los pensamientos, sus emociones, sus respuestas físicas, como bien mencionabas ahorita. O sea, desde ahí, ¿verdad? Ponle nombre a lo que estás sintiendo, porque la neta no hay nada de filtro, no, solo siento y hago, haz de cuenta. O sea, no hay absolutamente nada de conciencia al respecto, ¿no? Entonces, empezar a generar conciencia es, empieza a ser consciente de qué pasa contigo cuando te enojas, ¿verdad? O sea, cuando te enojas, empieza a ver ciertos síntomas físicos, la taquicardia, la tensión muscular, te empiezas a poner rojo, te sientes caliente, ¿no? O sea, todo eso. Identifica qué pasó por tu mente, ¿verdad? O sea, a ver, estabas pensando algo, seguramente. No reaccionaste así nomás porque sí. Tienes que haber pensado algo, ¿no? Sí, Si no claro. pudiste haber reaccionado con angustia, con tristeza, ¿verdad? O sea, algo pasó por tu mente, como los pensamientos que mencionabas ahorita, ¿verdad? Sí, Tal vez pensamos que era injusto, tal vez pensamos que nos estaban humillando, que se querían burlar de nosotros, que nos iban a hacer daño si no hacemos algo, ¿verdad? Entonces, empezar a diferenciar estas cosas, las emociones, y más una emoción del enojo, yo creo que es algo muy, muy sutil. Yo siempre lo veo como que va subiendo la espuma, ¿no? sí, Poco a poco. O sea, le digo a mis pacientes, si tuviéramos un termómetro, yo te puedo asegurar que en el momento que explotaste, ya tu termómetro ya estaba al 100, sí. ¿sí? No, tú ya estabas enojado desde antes, ¿sí? Digo, o sea, tal vez el grado de enojo no era tan intenso, pero ya estabas molesto desde antes, ¿sí? Había situaciones desde tiempo atrás, o tal vez unos momentos atrás, que ya iba subiendo la temperatura de ese termómetro, ¿sí? Empezó con un 10, 20 y de repente iba subiendo cada vez más y más y más. Entonces lo importante en ese punto es que sean conscientes desde que empieza el enojo a subir, porque de nada te sirve detectarlo ya una vez que explotaste, ¿verdad? Sí, no, Pues no no. sé. Y esa es la parte donde se lamentan las cosas, ¿no? Exacto, ¿verdad? Hay que detectarlo antes de eso y es muy sutil, ¿no? Entonces, todas estas respuestas físicas, cognitivas y emocionales nos pueden ayudar mucho a que detectes esos momentos clave, ¿no? Antes de que salga sin control y se te desborde la emoción, ¿no? Entonces, necesitamos ese punto de que la persona pueda identificarlo conscientemente, que tenga esa capacidad de la metacognición en los casos de enojo, sumamente importante. Si logramos que el paciente lo haga, el 50% del trabajo ya está hecho, ¿eh? O sea, Sí. que sea consciente de su enojo ya le va a dar una gran ventaja porque va a poder hacer algo diferente con su emoción, ¿verdad? Totalmente. Y ves cómo se afecta todo el entorno, porque nuevamente cuando la pareja ve que no reacciona de la misma forma, que no se pone iracundo, que se chinga, le lleva la madre otra vez, o sea, y ves que la forma en la que lo aborda es distinto, hasta para la misma familia es una perspectiva distinta, para los hijos es una perspectiva distinta, porque nuevamente se aprende una forma diferente a cómo lidiar con los problemas. Entonces, Ujú, cuando hablamos de esto es, quiero que veamos la cadenita, ¿no? La parte de las secuencias. Vamos partiendo primero por las circunstancias que ocurren desde infancia, porque nuevamente es bien importante mencionar esto porque esto es clave. O sea, en la parte iracunda, como mencionaba, no es nada más el gusto por decir, quiero reaccionar con enojo y se chingó. No, la realidad es de que es esta base de aprendizaje, es esta parte a cómo nos van exponiendo y la demostración de emociones. Si yo digo, ¿sabes qué? A ver, si tú cuando tienes un problema, tienes la posibilidad de gestionar tu enojo. O sea, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Cuando un niño llego y se me cae una lata con, no sé, con chocolate, ¿no? Y se rompe, ¿no? Y por ejemplo, mis papás me llegan y me dijeron, ¿sabes qué? No, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. O sea, ¿estás bien tú? ¿No te pasó nada? Y, no, pues no, no me pasó nada. Ah, ok, está bien. Pero vamos a recoger, ayúdame, tráete esto y vamos a recoger. Vamos a tomar en cuenta que es un accidente. No fue intencional. Sí. Y si no fue intencional, entonces vamos a tratar de resolverlo. Pero ¿qué pasa cuando la reactividad no jala así? ¿Qué pasa cuando hay más impulso? Y cuando papá de repente se cae la lata y empieza a decir, es que eres un pendejo, es que no puede ser que no puedas hacer las cosas bien, y madres mocos y la chinga, y lárgate de aquí, que no sirves para nada. Ya estamos empezando a alimentar esta parte. Y esto es lo que empieza a generar en nosotros esa relación a decir, así es como tengo que actuar ante las circunstancias. Así ujú, es la emoción que tengo que manifestar ante las circunstancias. Y sí, acabamos repitiendo muchísimos patrones. sí, Ahora, cuando empezamos a ser conscientes a la parte de la emoción, no utilizamos otra vía. O sea, nuevamente, aquí pongo dos ejemplos donde uno es un proceso donde reflexiono lo que acaba de pasar y doy una solución, una respuesta al error, pero utilicé otra emoción, no utilicé la ira como emoción. Entonces, sí, el aprender a entender que ante el error no es solamente la ira como emoción, entonces puedo tener la capacidad de hacer otras opciones para poder cambiarlo. Voy a poner claro, un ejemplo, algo que les digo a mis pacientes, por ejemplo, cuando yo me casé, pues al principio, pues, ya que mi esposa y yo pues, ya usábamos el mismo baño, pues de repente se quedaban algunos cabellos ahí en el jabón. Y yo puedo haberlo tomado con un chingo de enojo, ¿va? Dicen, no manches, ¿cómo eres cochina? ¿Por qué dejas el jabón todo lleno de pelos? Pues pude haber reaccionado de esa forma.
Pero ¿qué tal si utilizo otras emociones? Y precisamente incluso hasta en la terapia de pareja lo menciona. O sea, utiliza, por ejemplo, la broma, utiliza la risa, utiliza otro tipo de emociones para manifestar lo que estás sintiendo. Entonces, pues yo lo que hice es, mi amor, ven, córrele, córrele, córrele. ¿Qué pasó? No manches, ve, le están saliendo pelos al jabón. O sea, ¿cuál es la risa? O sea, Claro. más allá de hacer un evento colérico, lo que hice fue simplemente tomarlo a broma. Otro Ujú. ejemplo es un paciente que tengo, que precisamente con eso estoy trabajando en terapia, me dice, una de las cosas que más amo Israel es mi jardín. O sea, lo cuido un chingo, lo atiendo un chorro, pero desde que me casé, pues mi esposa no tiene el mismo interés por ese jardín. O sea, de repente pues ya están las plantas secas, o el tal árbol ya se secó, o estas plantitas ya se marchitaron. Entonces, dice, en muchas ocasiones, cuando empecé a ver ese deterioro, yo empecé a sentirme muy enojado, muy enojado. Pero más allá que el enojo, era la tristeza de ver cómo algo que yo quería con todo mi corazón se iba cayendo. Le dije, ¿y qué al final de cuentas qué emoción manifestaste? Me dice, pues el enojo. Y le dije a mi esposa, es que a ti te vale madres, es que no te importa lo que yo tengo y no te importa que yo esté trabajando. Y tú en lugar de preocuparte un poquito por algo que yo te pido, o sea, exploté. Le digo, pero era la emoción real que tenías. Me dice, no, era No, tristeza. O sea, estaba triste. realmente le dolía, sí, Y la claro. neta, o sea, porque me dice, es que para mí es tan importante esto. Me dice, o sea, al final del día me salí y me fui a llorar. O sea, le digo, ok, ¿qué tal si tú le hubieras expresado con esta emoción a tu pareja lo que representa para ti? Y le haces saber que estás triste. Y me dice, no lo hice. No, no sé cómo pudiera haberlo hecho. Le digo, imagínate que lo hubieras hecho. Y hacemos un roleplay. Ajá, Y, claro. y, y cuando hacemos esa dinámica, me dice, ¿sabes qué? Es que para empezar no tendría enojo. Y creo que No, ella hubiera sido más empática conmigo porque va a decir, ah, cabrón, está llorando, güey, o sea, está triste. O sea, duele. le dolió el que su jardín se haya quedado descuidado. O sea, y empieza a haber un punto de empatía. Así es. Pero Y cuando, conectan, o sí, sea, en ese es momento justo. conectan, porque de la otra manera realmente no se da, te rebotan el mensaje, ¿va? O sea, la otra persona también se pone a la defensiva y ya no te escucha. Ya, o sea, pasa a segundo término el problema, ¿sabes? Ya se generó otro problema y ya, o sea, se olvida y se va desgastando el vínculo, ¿no? Sí, yo también creo que es bien importante saber detectar que debajo del enojo, muchas veces no es enojo lo que sentimos, ¿verdad? ¿Sí? Es otra cosa, hay vulnerabilidad. Y tú lo mencionaste en uno de los podcasts y fue muy acertado el comentario donde dices, es que la persona que es agresiva o la persona que lastima sufre un chingo también. Está sufriendo, Está sí. sufriendo mucho. Y nuevamente es esa parte donde vemos a la persona iracunda, enojada. Sí, pero atrás hay una persona que en verdad está lastimada y se siente terrible. Y cuando ocurre el evento, porque le digo a mis pacientes, el problema del error es que no pega una vez, pega dos veces. Uno, cuando lo detectas y haces detonas o expones el error. Y número dos, cuando viene el remordimiento, cuando viene la culpa de chinga, madre. O sea, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo hice de esta forma? Ahorita ya me van a divorciar, ahorita mis hijos no me quieren ver, ahorita me siento como el pinche peor monstruo que puede existir. Y Ujú. nuevamente, o sea, el malestar es muy fuerte. Pero ahora, vamos avanzando precisamente sobre esas condiciones, ¿no? O sea, vemos y vivimos estos eventos como la ira se empieza a convertir como parte de nuestra forma de expresar emociones y tenemos dos opciones cuando también nos pasa, incluso cuando vamos a la escuela. Y en esta parte que mencionabas en la adolescencia, es eso, ¿no? Es cuando, ok, yo tengo que hacer valer esta parte del defenderme, del cuidarme cuando una persona me llega a lastimar por medio de su ira. O cuando ese mismo aprendizaje se va repitiendo más adelante, como mencionaba. O sea, en el caso, por ejemplo, de pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Fíjate que pues a mí me dijeron que de niño yo no me dejara, o sea, si me pegaban, me metiera chingazos, quisiera esto. Ok, está bien, está reaccionando ira con ira. Pero es el aprendizaje que tenemos, no tenemos otra vía de decir, ¿sabes qué? A ver, espérate, o sea, no busques la ira nada más, evalúa el por qué. Si se puede, evalúa el por qué, y si no, pues toma otras acciones, no tienes por qué utilizar esa misma dinámica como para tratar de gestionar el problema, porque lo único que va a pasar después es que vas a ver la ira también como una oportunidad y después tú vas a hacer el bully hacia otras personas. Sí, es que esto está bien complejo porque ahorita estaba pensando en la serie y sabes que, por ejemplo, ahorita en internet hay muchos contenidos, culturalmente ya estamos rodeados de repente de ciertos gurús, que tú y yo los conocemos perfectamente, que hay un montón ahí en redes sociales, que de repente dan mensajes como muy defensivos ante cierto tipo de circunstancias. Tú imagínate esto, ¿no? Un chico adolescente que trae sus inseguridades, su cuerpo está cambiando, su voz, de repente se le sale un gallillo, se ve raro, ¿no? O sea, se ve curiosón. Esta etapa de la pubertad donde todos nos vemos curiosos, ¿no? Que como que tu cuerpo está creciendo de una parte y no sé, estamos como transformándonos, ¿no? De muchas maneras.
y de repente empiezas a tener interés por las chicas, empiezas a tener interés de tipo sexual, tu cuerpo está cambiando, y luego la sociedad te dice que no, que tienes que tener pareja y que tienes que vivir situaciones y mínimo ya haber besado a una chica o haber tenido relaciones con ella, porque si no eres un perdedor y la madre, ¿no? Todas estas cosas ahí están, ¿no? Están en el medio, están en el ambiente, y de repente una chica, te acercas a una chica, te rechaza, ¿no? O ni siquiera te rechaza, tal vez hasta se burla, ¿no? De ti o Ujú. algo. Entonces, te hace sentir peor, ¿va? Como, ah, manches, pues sí, las inseguridades que mencionamos, ¿no? Y así. Con estos contenidos que de repente están ahí en línea y esta parte de la masculinidad tradicional, de que el hombre resuelve enojándose y siendo violento y esto, y luego los mensajes en línea de que las mujeres solamente eligen al 20% de los hombres porque son unas interesadas y la hipergamia, ¿no? Solo eligen a los mejores. Básicamente te están diciendo que tú no vales madre, que Es tú no eres correcto. nada, ¿no? Se va generando una serie de cosas, un resentimiento, Y inseguridades una tremendas, distorsión ¿no? bien Yo soy cabrón. feo, yo no valgo, yo qué le voy a ofrecer a una persona, y luego la persona me rechaza y se burla de mí. ¿Quién se cree para decirme que esto, que lo otro? Puede llegar a ese punto, ¿no? Donde salgo de control, consigo un cuchillo y hago algo tremendo, ¿no? No, Entonces, Charlie, ¿cuántos casos, y digo, en el número de feminicidios, ocurren porque a las personas se les hace fácil tomar decisión sobre la vida de otros? Y lo vemos tanto con hombres claro, como mujeres, ¿no? Es más, la otra vez estaba viendo una persona, creo que en Puebla, que estaba peleándose, un vecino con él, y sale y le dice, oye, no, pues ya párale, que es el otro, o deja de estar haciendo eso, y el otro, no, aquí yo soy el que rifa y se chingó. Y pues no, yo no te tengo miedo, y saca el cohete, ¿va? Y el otro, no me tienes miedo. Y el otro, pues, no, no te tengo miedo. Y el otro, o sea, por puro acto de ira, por pura pendejada, le da el disparo. sí, no, Y no, ya, o sea, ahí jodió su vida terriblemente. ¿de cuántas Simplemente por vidas, un no? O acto sea, demostrativo de decir, sí, o sea, yo soy mejor que tú. Sí, exacto. tú tienes que tener miedo de mí. Sí, yo soy el que impone aquí. O sea, Eh, ¿qué tanto mal te hicieron, güey? No, sí, es absurdo, ¿no? Y vemos precisamente que debajo de estas cosas, como ahorita mencionábamos, debajo de este tipo de reacciones tan violentas, tan tremendas, tan trágicas, hay historias muchas veces de inseguridades, de vulnerabilidad, que personas que están sufriendo, ¿va? Yo tengo que traer mi fusca y demostrar que soy bien chingón, porque por dentro me siento que no soy nada sin mi pistola, ¿va? Es correcto. Porque es lo único que me da valor o siento que me siento más seguro, me siento más hombre, me siento más capaz gracias a esto, ¿no? Entonces tengo que defender esto, porque sin esto yo no. ¿Me entiendes? O sea, debajo de estas cosas la gente está sufriendo, ¿sí? Dependen de la validación, dependen de estas situaciones. Entonces, sí creo que es algo bien importante de entender, ¿no? O sea, todas las cosas que hay debajo de estas circunstancias que llegan a ser trágicas, llegan a ser inhumanas a veces, ¿no? Dices, ¿cómo demonios, no? O sea, el otro día acá en la laguna pasó una tragedia de este tipo, de una persona que eran amigos que iban a gimnasios, hombre y mujer. El hombre tenía interés en la chica lo rechaza y le da 7 puñaladas en el pecho, y muere la chica, ¿no? Entonces, dices, me inventes, o sea, es tremendo los alcances que puede llegar a tener. Es exactamente el mismo tema, ¿no? Y es que es eso, o sea, si te fijas, es como el decir, o sea, yo justifico mi ira con la parte donde yo creo que tengo el derecho de, o sea, donde yo Exacto. tengo el poder sobre el otro. Y vámonos a un caso más breve, más resumido, porque es así como lo vemos incluso en la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre que va y trabaja y que provee, ¿no? El que llega y aporta el dinero. Y cuando pues de repente hay una discusión, empiezan esos comentarios, ¿no? No, 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 aquí tú no opinas porque aquí quien pone el dinero soy yo. Que tú no trabajas, aquí el que trabaja soy yo. A Ujú. ver, espérate, güey, ¿a poco los hijos se cuidan solos, güey? La comida se hace sola, güey. La casa, cuando a veces tengo pacientes y me dicen, pacientes mujeres que me dicen, no, pues, le digo, ¿y qué actividad realizas? Cuando hago la primera encuesta en la primera sesión. Me dicen, no, pues es que no trabajo. Le digo, ¿y qué es lo que haces? Y me dice, no, pues soy ama de casa. Le dije, no chingues. Le Sí, digo, claro. lo primero que te Como pongo Jope. sobre la mesa es no vuelvas a meritar tu trabajo porque es una friega. O sea, y yo creo que muchas personas cuando pasamos la pandemia nos dimos cuenta de esta labor. Y nuevamente, o sea, tanto la puede ejercer hombre como la puede ejercer mujer. Pero vamos a este punto, ¿no? O sea, el ver estas acciones como yo demerito, yo te minimizo, yo veo que, o sea, el hecho de que tú no hagas algo a lo que yo quiero se convierte en un error. Nuevamente, lleva muchas disfunciones y lleva muchas circunstancias, como puede ser esta parte de, te digo, de estos pensamientos irracionales a decir, yo tengo el control sobre ti. Yo tengo que imponer sobre ti, porque en el momento en el que yo deje de imponer, entonces tú vas a hacer lo contrario y te me vas a ir encima. O sea, es, Sí. es siempre estar en un estado a la defensiva, a evitar cualquier forma por medio de la ira. Y eso no nada más ocurre en cuestión de parejas, lo hacemos con todas las personas cuando se puedan y cuando se dejen.
Sí, no, completamente. Y este tipo de violencia, digo, o sea, no solo es física, a veces también la psicológica, como bien mencionas, es bien importante, ¿verdad? Estos, los insultos, el hostigamiento, el acoso, ¿no? O sea, esta parte se puede salir de control también y puede lastimar muchísimo la salud mental de la víctima, ¿verdad? O sea, no somos conscientes y como bien decimos, o sea, si tuviéramos estas herramientas para poder manejar bien, porque se vale el que nos enojemos, o sea, y lo digo de la manera más honesta posible, las emociones no son el problema, ¿sí? O sea, el problema es qué hago yo con mi emoción. Entonces, no justifica, pero para nada, nada, o sea, nada justifica la violencia, ¿no? O sea, en absoluto, no hay nada que tú puedas decir, no, es que sí se pasó de lanza, ¿va? Me dijo esto, no, o sea, no justifica que le pongas una mano encima a una persona, que le dispares, que, no, que la apuñales, que, no, o sea, no hay ningún tipo de justificación. Vaya, tal vez sí, te sentiste muy lastimado, muy insultado, muy, no sé, mil cosas que puede, muy humillado al respecto, pero bueno, eso es lo que sentiste. Ya lo que hiciste con eso, o sea, es otra historia, ¿verdad? Sí. Y fíjate cómo vamos alimentando esta parte, Charlie, porque esto es algo que también le da mucho peso a la parte de la ira, que es la distorsión del pensamiento. O sea, es cuando tenemos algo que en lugar de tener un pensamiento real, o sea, basado en la realidad, basado en la evidencia, en lo que suceda Ujú, realmente, ujú. nuestra mente es tan jodida a veces que lo No, que hace es empezar a hacer chaquetas mentales se terribles. va al extremo, ¿no? Sí, Muchas sí, veces. sí. Y a cosas que tú dices, a ver, espérate, ¿en verdad iba a pasar esto? ¿En verdad creo esto? ¿En verdad siento esto? ¿En verdad pasa esto? O sea, y es el hecho, bueno, un ejemplo, ¿no? De donde llegas con tu pareja y llegas del trabajo, llegas cansado y de repente pues, le dices en buen plan, ¿no? Sabes que pues buenas tardes, mi amor, ¿cómo estás? Y no te contesta. Y vamos a suponer que ella estaba con el audífono y estaba, no sé, O haciendo simplemente la está comida. distraída, ¿eh? O estaba Ajá. distraída, ¿no? Simplemente no te alcanzó a escuchar, ¿no? Entonces, pues la persona llega y dice, cabrón, no me contestó. No, seguramente, pues, no le interesa, ¿verdad? O le vale madre lo que opino. Le vale Y, madre. Ay, ese sería un gran pensamiento que y ahí es detone, ¿no? donde Ajá. empezamos, ¿verdad? Ah, se Empieza está lo que burlando de mí, es seguramente se está correcto, vengando porque yo no traje las tortillas. es ¿Ah? correcto. ¿Sabes que seguramente ella está enojada? Como siempre, porque no llegué y no le traje algo, ¿sí? O Siempre lo seguramente. mismo, y siempre me hace lo mismo, y siempre empezamos a generalizar, Y ¿verdad? empezamos, ¿verdad? Y de repente pues llegamos y le dices, pues ya la chingada, pues si no me vas a contestar, no me contestes, ya mejor me voy a otro pinche lado, ¿ah? No quiero ir de Ujú. aquí, y la otra persona, pues así, ¿qué No te pedo, güey? cuento. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó, no? Claro, Y empieza la distorsión, ¿no? Y si el otro no anda en sus 5 minutos, pues también le dice, bueno, ya estuvo, cabrón, pues lo vas a estar regañando. Y empezamos con el vals, ¿sí? Entonces, exacto. nuevamente es esa parte. Ya cuando acordamos, ya todo se descontroló. Y Sí. empiezan los insultos, empiezan los gritos, empiezan los empujones, empieza el aventadero de cosas, empiezan los golpes, empieza toda la destrucción. Y ahí vemos mucho esta parte reactiva, ¿no? O sea, de que apenas me pasó por la mente este pensamiento de siempre me hace lo mismo, de esto, de otro, y ya estoy actuando con él, ¿no? O sea, ya estoy reclamando, ya estoy gritando, ya estoy esto. Ni siquiera me doy un tiempecito, ni siquiera 30 segundos, un minuto para ser consciente de mi emoción y mi pensamiento, ¿no? O sea, en ese momento actúo, ¿no? Como no debo de soportar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vámonos, recio, ahí mero, ¿no? Hago todo el despapalle bajo una suposición que probablemente sea falsa, ¿verdad? Y, De que, y- oye, no me estaba distraída. Si te dieras un tiempo, solamente unos segundos para analizarlo, podrías llegar a una respuesta completamente distinta, ¿verdad? Si pudiéramos decir, ¿realmente será que le vale madre? ¿O habrá pasado otra cosa? Con esa preguntita que se haga la sí, persona, claro, o simplemente, llegaría a una respuesta tal vez diferente. y simplemente, ¿no? O sea, reforzar realmente si es así, ¿no? O sea, a ver, espérate, pues le dije, ya llegué, ¿cómo se? Y no me contestó, a lo mejor ni me escuchó, ¿sí? Ujú. Así llego y le digo, oye, ya llegué, ¿eh? Órale, qué bueno, ¿quieres algo a cenar? Y dice, cabrón, espérate, entonces lo que estaba pensando ni por aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Y esa es la gran importancia del saber detectar estas cosas a tiempo, ¿verdad? Sí, Con un poco de entrenamiento, ¿cómo serían diferentes las discusiones, ¿verdad? sí, ¿Cómo claro. serían diferentes la forma en la que resolvemos este tipo de cosas? Porque en serio, literalmente te prometo que a veces esto no llevaría ni un minuto si lo podemos detectar, ¿no? O Ajá. sea, si yo puedo detectar y hacer algo diferente. O sea, buscar una respuesta distinta a esto, ¿no? No siempre es fácil, la verdad es que nuestras emociones son bien canijas, ¿verdad? A veces pues obviamente va mucho más allá. Ahorita estamos platicando de esto, ¿verdad? Pero hay casos donde se sale bien rápido de control, donde ya han experimentado algún tipo de abuso también, donde hay muchos antecedentes familiares de violencia, ¿verdad? Que ya te hacen reaccionar de manera completamente automática ante este tipo de situaciones. Entonces digo, si alguna persona de los que nos están escuchando, no crean que es fácil, ¿eh? No porque ahorita digamos todas estas cosas, pudiera parecer que es sencillo, ¿verdad? De que yo acabo de decir que en un minuto cambia la cosa.
pero detectarlo y hacer el cambio, cambiar un pensamiento de estos a veces es bien difícil y se necesita ayuda profesional. ¿Sí? O Sí, sea, en su no gran es así mayoría, como Charlie, de en un su gran cursito nomás, va, y ya. No, o sea, es literalmente requiere apoyo profesional esto. sí. Y fíjate, también vamos a la otra parte, ¿no? Donde vamos a suponer que no es una chaqueta mental, sino realmente hay condiciones así, porque Ah, sí. nuevamente, Ujú. personas tóxicas hay en todo el pinche lado. Entonces, como puedes llegar a un lugar, ya casa de tu mamá, con tu papá, o con tus hermanos, y nunca falta esas pinches personas que, cómo les encanta detonarte, ¿verdad? O sea, de Sí, que también. sigues con la loca de tu esposa. Sí. O todavía eres un pinche mandilón. O ya Tú estás bien te nacido, volvieron a ¿no? correr del trabajo. O sea, y es como esos puntitos donde empiezas a escuchar tambores acá de guerra en la cabeza. Sí. O sea, y empiezas a encabronarte, ¿no? Entonces, esta otra parte creo que también es muy importante porque aprender a pararnos y decir, a ver, creo que a lo mejor hay momentos donde tengo que aprender a separar cuáles son este tipo de relaciones que me están llevando a esta condición para detonar. O sea, y obviamente, ¿no? O sea, cuando estás en una situación donde tu familia incluso tiene esos desencadenantes, porque de hecho ahorita lo vamos a mencionar en la parte de los tips, o sea, la pareja puede ser también esta parte tóxica que, pues tú llegas bien a gusto, y apenas te vas a sentar a comer y te vas a decir, bueno, ¿y ya dijiste hola? O ya saludaste Ya, a tus hijos, es llegas que y te ya es un valemos ambiente madre. hostil, ¿va? Ujú. Y ahí es donde empieza, ¿verdad? O sea, también está la otra parte, o sea, porque también, o sea, nuevamente, no es que uno vaya con toda la intención de siempre andarse agarrando chingazos con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estos eventos, también es cómo aprender a resolverlos, o sea, resolverlos de forma interna. Y Y nuevamente, o sea, mantenerte asertivo cuando la otra persona ya te está buscando pleito, ¿va? es que Eso es también está eso, canijo. mi Charlie, porque, por ejemplo, hay muchos pacientes, y eso lo menciono, dentro de los procesos terapéuticos para el manejo de la ira, hay uno que se llama el time out, que sí, bien pinche bonito, güey, pero a veces esa madre no jala, precisamente por eso. Claro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llego a la casa y de repente, pues llego y tuve un mal día, y llega mi esposa y me lo hace más complicado, y toca ese pinche botoncito que no voy a tocar. Y ¡pum! Sale el pinche demonio, ¿verdad? Me convierte en Mr. Jekyll, güey. Y en eso, pues empiezo y me pongo iracundo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que en ese momento me paro y digo, ay, güey, ya, hasta puse ahí una pinche etiquetota ya en la puerta de la entrada. Es cámara, 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 relájate. ¿Sí? No busques más problemas. Y te bajas una rayita. Entonces, cuando dices, ¿sabes qué? Me voy a salir un rato, voy a respirar, o me voy a ir aquí a tomarme una cerveza, o a fumarme un cigarro, o a simplemente a caminar o a sacar a pasear al perro. Ya, no quiero pedos. Y vas, te relajas y evalúas y dices, bueno, sí, tal vez no debía haber hecho tanto pedo con esto o esto, no hacer segunda con esto, y regresas a casa. Y haz de cuenta que apenas entras y la otra persona viene reactiva y otra vez a tocarte el pinche botón, ¿verdad? Y Ujú. otra vez, entonces dices, pues, ¿me sirvió el timeout? No, No, no me claro. sirvió, porque nuevamente la otra persona no me permite que me regule. Entonces, No, y sobre todo porque la otra persona tal vez no está tampoco en una, o sea, esto es de dos, ¿va? sí, Es sí, sí, como si vamos a comunicarnos bien, la otra persona también tiene que estar dispuesta a cambiar su forma de comunicar, ¿va? Entonces, el timeout funciona muy de maravilla cuando es bajo un acuerdo mutuo, ¿va? De que, oye, correcto. ¿sabes qué? Necesito tiempo para calmarme y quiero saber si tú puedes dármelo, ¿no? Y que la otra persona diga, no, sí, está bien, ¿va? Vamos para resolver un problema de mejor manera. Pero no, precisamente a veces el timeout puede ser otro motivo más de conflicto, ¿va? De que, me dejaste hablando solo, ¿no? Me dejaste hablando sola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas así de repente? ¿Qué caes de ya, yo, ¿no? O sea, entonces, sí, esto tiene que hacerse como pareja, o sea, es un crecimiento que representa para ambas personas, ¿no? Ese reto de la comunicación asertiva, las habilidades sociales y la asertividad, creo que es algo que si no se da de parte de ambos, está medio canijo, ¿va? O sea, y a veces también no lo podemos forzar a la otra persona. Ahí es donde a veces también nos enfrentamos al gran reto de, si la otra persona no hace cambios y sigue pasando exactamente lo mismo, vas a tener que tomar decisiones, porque tal vez la otra persona no va a querer cambiar. Es ¿Sí? correcto, es correcto. Y fíjate que eso pasa mucho, también porque de repente pasan situaciones con pacientes donde dices, es que mi esposo pues es iracundo y es que él va a ser así, no, no, espérate. O sea, la vida no jala de esa forma. O sea, si tu pareja te está haciendo daño y si te pone una chinga, si te está metiendo unas madrizas, a ver, número uno es, toma acción. Y esto va Ujú. para todos los que nos escuchan, hombres y mujeres, porque también hay hombres que me les ponen unas madrizas. Y es esa parte donde es necesario tomar acción. O sea, nunca permitas que alguien te lastime, ¿sí? Ujú. Nunca No hay permitas que justificación. alguien abuse físicamente o psicológicamente de ti, ¿sí? Porque en el momento que tú lo permites, nuevamente, es algo que podemos llevar a la normalización.
Y después las personas, pues sí, no, es que está hospitalizada, es que el esposo le puso una madriza y de hecho está en coma, o sabes que se murió la semana pasada porque se le pasó la mano al esposo, o a la esposa le aventó un pinche batazo en la cabeza y lo dejó tirado, ¿sí? Entonces, a ver, espérate, o sea, estamos normalizando la agresión. Entonces, Ujú. lo primero que siempre ponemos sobre la mesa es nunca, de los nunca permitas violencia, ¿sí? Si tu pareja tiene que ir a terapia, llevar el proceso y tú tienes que, está bien. Pero si la persona, tu pareja, no quiere ir a terapia y te está metiendo unas madrizas o te está insultando constantemente, no tienes por qué estar ahí. Y lo primero que invitamos Exacto. es no estés ahí. No es un lugar seguro. Porque la persona no va a cambiar nada más porque tú creas que va a cambiar. Si tú vas a terapia y la otra persona no, no creas que por ello la persona va a cambiar. Ese es un gran error. O sea, las personas no cambian por voluntad del otro. Eso es totalmente falso. Tú vas a trabajar en un proceso terapéutico muchísimas de las cosas que te pasan e incluso entender, ¿sabes qué? Esta pinche relación no me va a llevar a ningún lado. Y puedo tomar la decisión de decir hasta aquí, porque esto es tóxico. Pero Ujú. si yo no me tomo esa oportunidad para arreglar las cosas para mí, entonces siempre voy a estar navegando con el punto de que sí, es que el otro en algún momento va a cambiar, o va a dejar de ser así, o va a dejar de ser menos enojón, o así lo quiero, pues aunque sea enojón, pero yo sé que no es mala persona. Muy seguramente no es mala persona, pero tiene acciones que sí pueden dañar, que sí pueden afectar, que sí pueden destruir. Entonces, aprender a ser conscientes de eso significa también aprender a respetarnos como personas y saber que no es la única vía a utilizar. ¿Qué opinas de esto, Chato? Sí, creo que es bien importante también saber reconocer hasta dónde, ¿no? Hasta dónde es sano tolerar y dónde ya no es sano tolerar. Cuáles son las cosas que debemos de aprender a ser intolerantes también, ¿verdad? Ujú. Como estas, como la violencia, como situaciones así. Hay mucha gente que pues, lo normaliza y dice, pues es que así son las relaciones, así es el amor, así es, no, pues no. No, 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 realmente creo que un montón de cosas que tienen que cambiar ahí y ser conscientes, ¿verdad? Primero que nada, que nadie se merece ningún trato como estos, ¿verdad? Nadie se merece que lo traten mal, de esta forma, ¿sí? Tenemos errores, somos seres humanos y de repente se nos sale de control las emociones, claro que sí, pero eso no justifica que alguien te empiece a lastimar de esa manera, ¿verdad? Que estés en peligro, que tu integridad, tanto física como emocional, estén en peligro, no, no, nada lo justifica, ¿verdad? Sí, Y sí, también como bien mencionaban, esto no solo es de situaciones referentes hacia un género, ¿verdad? Los dos géneros lo pueden vivir, tanto el hombre como la mujer. A veces vemos mucho estas situaciones donde el hombre es el violentado y no se visibiliza, ¿verdad? O la mujer puede, en ocasiones hay mujeres que pueden llegar a hacer cosas sumamente violentas y luego victimizarse, de que la relación está mal y voltear todo en contra y meter al hombre en una situación terrible, ¿no? De terror, de violencia, donde tiene todas las de perder, ¿no? O sea, no va a haber forma en la que lo escuchen, ¿verdad? Entonces, imagínate el caso creo que ya lo había mencionado, creo que en algún podcast pasado, pero de que la mujer sube una foto de las marcas de los dedos en los brazos, ¿no? ujú, Del hombre, dice, como cuando la persona que tanto te ama te hace daño y que eso, que el otro, ¿no? Y uno podría darse la idea de que no manches, está viviendo una situación de violencia o una cosa así, pero no te imaginas que tal vez pudo haber sido que la mujer traía un cuchillo y el hombre tenía que defenderse, ¿no? Y sí. detenerla y por eso se marcaron ahí las situaciones. O sea, antes de poder ser juez, ¿verdad? Hay que saber bien las historias que hay detrás de todo esto. Son temas bien complejos, la Sí. neta, toda esta No, situación. y que en verdad nos pueden absorber muchísimo en tratar de entender como todo el panorama, pero la parte Ajá, importante es como ver de una forma muy general todas estas cosas que ocurren. Y nuevamente, algo que yo creo, Charlie, que es bien importante es, la parte de la ira es nuevamente entender que es una de varias emociones que tenemos. Y el aprender así a es. saber que no es la única herramienta que podemos utilizar es como el primer punto de apoyo. Y precisamente vamos a esta parte, mi Charlie, porque pues como sabes ya se le acabó el agua a los frijoles, entonces hay que apagar ya la estufa. Entonces, vamos precisamente a la parte de los tips. Lo primero es, y digo, antes de empezar con la parte de los tips, es algo que quiero darles como punto de apoyo, como mero comentario de una de las herramientas que utilizo con algunos de mis pacientes, porque nuevamente hay muchos hombres que no van a terapia por esa parte de verse vulnerables. Hay hombres que no van a terapia al hecho porque aunque sí sean violentados también, no exponen esa parte al que son violentados porque no quieren verse a esta parte de lo que van a juzgar o van a pensar de mí si yo me dejo golpear por mi pareja, ¿no?
y toleramos esa parte. Y viceversa, también en esta otra parte, cuando somos violentadores, ¿no? Y justificamos al hecho de decir, sí, pero es que me agarró enojado, es que me dijo algo que no debía, o es que creo que, pues sí, la regué, pero pues creo que también ella actuó mal, entonces, pues pasaron las cosas. No, 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 compadre, a ver, o sea, lo primero y más importante es entender que la emoción de la ira no es la única emoción que existe para lidiar con las cosas. Y es aquí donde precisamente quiero ponerles estos puntos. El primero es cuando y hablo mucho en el sentido del error. O sea, número uno, identifica los errores, está bien. Si no sabes cómo lidiar con esa parte y todo eres un pinche radarcito tratando de buscar errores, entonces está bien, se vale identificarlos, pero anótalos solamente. No los digas, anótalos, anótalos, anótalos. El segundo de los puntos es filtra esos errores. A ver, ¿cuáles sí me gustaría externar y cuáles no vale la pena hacer una pinche pelea por esto? Mm, Sí, o sea, para esa parte de decir, a ver, no todas las guerras se tienen que pelear. Entonces, de aquí tengo que quitar todo lo que no. O sea, por ejemplo, pues que está la ropa tirada ahí y había un cesto al ladito. Está bien, no voy a hacer de pea, pues agarro la ropa y la pongo ahí. Ya, ya. Si es una forma recurrente, pues, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a acordar, ¿no? Yo batallo más cuando la ropa se queda así y se vuelve un problema. Sí, pero por el otro lado también no tengo por qué magnificar el error. Entonces, la segunda parte es nuevamente, es filtrar esos errores, ¿no? Y ujú, la tercera parte es los que no he eliminado, pues bueno, o sea, los que he decidido dejar, aprender a definir una emoción diferente para lidiar. O sea, en lugar de irme por el enojo, evaluar, a ver, por ejemplo, las plantas que tenía afuera le valió 3 hectáreas de riata a mi pareja y no me la regó. Ok, ¿cómo puedo lidiar con esto? Pues cuando veo las plantas me siento mal, me siento triste, porque dije, chingale, o sea, algo que yo creo que significa mucho para mí, a la percepción del otro parece no importar. Entonces sentiría como si realmente yo no fuera importante para mi pareja. Y hay un ujú, ejercicio muy padre que se utiliza, que es el X, Y y Z, que se utiliza en terapia de pareja, donde se menciona el error, sí se menciona el problema, pero no apuntando, no diciendo, es que tú descuidaste mis plantitas, ¿no? No, oye, ¿sabes qué? Me molestó algo, que es el hecho de que mis plantas se secaron. Y no te estoy diciendo puntualmente, tú eres la culpable, no, pero sí quiero que sepas el cómo me siento con eso. Y la verdad es que me siento triste porque era algo muy importante para mí. Y ujú. siento como si no fuera importante para ti o como si no importara. Entonces ahí la perspectiva cambia mucho porque no nos Claro, cerramos a escuchar al otro, sino nos sí, damos la oportunidad de, cabrón, pues yo no lo había visto desde este punto, ¿verdad? Y sí, lamento claro. esto, ¿no? Y es ahí Ah, cuando cambiamos la parte del enfoque. Y nuevamente, Charlie, y como último punto es exponer el error nuevamente. O sea, cuando yo identifico los errores y identifico cuáles sí quiero pelear o cuáles quiero, no pelear, cuáles quiero exponer, diversificar las emociones y finalmente utilizar esa emoción para expresarla. Sí, mm, básicamente es como algo que quiero dejar en contexto y espero que esto por lo menos a uno, dos, aunque le llegue a uno, le llegue a dos o le llegue a tres y puedan utilizarlo como una mejor vía para no manifestar por medio de la ira y que puedan ahorrarse una pelea. Yo por mí ya me doy más que por satisfecho. claro, sí, no, completamente. Creo que yo aportaría nada más a lo que mencionas, me gusta mucho, pero aportaría que hay muchas formas de resolver problemas, sí. Bien mencionamos ahorita en el ejemplo del jabón, el sentido del humor a veces puede hacer maravillas, ¿no? Al momento de resolver un conflicto, también saber cuándo dejar pasar ciertas cosas, o sea, no todo se tiene que abordar desde un punto de vista de conflicto, ¿no? O sea, hay cosas que la verdad podemos dar el beneficio de la duda, hay cosas que definitivamente se tienen que hablar, ¿no? Y hay muchas herramientas allá afuera. XYZ me encanta a mí porque creo que Ujú, es una forma de comunicar bastante asertiva, donde se trata más de comunicarte lo que siento yo, más de lo que tú hiciste, ¿no? Más ujú, de lo que, de tus intenciones, más que señalar y ser acusatorios, es, mira, cuando pasó esto, yo me sentí así, ujú. ¿sabes? A mí me dolió. Si lo podemos conectar con vulnerabilidad, pues qué chulada, ¿no? Sabes que para mí es muy importante y me duele cuando pasan estas cosas y me gustaría que pase esto. A veces cuando pasan estas cosas me hace pensar que no te importa, me hace pensar que no me escuchas, que eso, eso. Hombre, es que es una comunicación mucho más completa, ¿no? Digamos, y mucho menos violenta, agresiva, no es acusatoria. Entonces, hay un montón de herramientas allá afuera que un terapeuta competente les puede dar para resolver este tipo de situaciones. Y a veces también no, ni siquiera tenemos que comunicarlo. A veces es un cambio que podemos hacer en nuestra forma de pensar, en darnos cuenta qué hay detrás de todas estas cosas, darnos cuenta por qué reaccionamos así, ser conscientes, tener habilidades para cuestionar lo que pensamos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, si alguna persona que nos escuche pasa por esta situación, pues que recuerde que se puede buscar un montón de soluciones, hay muchas cosas y sobre todo que no está solo, ¿va? Que también, digo, no porque tengamos problemas de vida nos convierte en la peor persona del mundo, en una basura. De hecho, como lo he mencionado, o sea, seguramente hay personas que por ahí están
escuchándonos, o podrían escucharnos que están sufriendo, que no saben cómo manejar sus emociones y terminan siendo sumamente malentendidos, Ujú, ¿verdad? ok. Entonces, busquen ayuda profesional, acérquense a un profesional de la salud, siempre lo comentamos en los podcasts, esto es información, o sea, si esta información les sirve, qué buena onda, pero si detectaron cosas importantes y tienen que trabajarlo, acérquense, o sea, esto no va a suplir un proceso terapéutico, no porque Sí. digan, ya escuché el segundo capítulo de la segunda temporada de Psicología para Hombres, ya soy un hombre nuevo y ya sé manejar, soy un hombre zen, ahora, Ya no me y ya sé dejo ir manejar como, mi vida, no, o como niño sea, en dulcería hacia la ira. Y fíjate, precisamente, Charlie, quiero complementar a la parte precisamente de estos, de los tips, y ahí van, porque son dos. La primera es no pises minas y no pongas minas. Cuando me refiero a esto es, de no pises minas es nuevamente, no caigas en todos los eventos que detonan la ira. O sea, tu pareja puede llegar, tú puedes llegar a la casa y puede haber uno, dos, tres, cuatro eventos. Si tú caes, son minas que están ahí, esperando a que las pises. Entonces, tienes la posibilidad de decir, a ver, hoy no quiero pisar nada de esto, no me interesa pisar nada de esto. O evaluarlas nuevamente, evaluar cuál sí, cuál no, como mencionamos en la parte de los errores. Y número dos, no poner minas. O sea, si no es necesario discutir, utiliza otra emoción para usar, para resolver las situaciones. ¿Qué pasa? La segunda parte, y esta es bien importante, Charlie, es la ira no es mala. La ira no es mala. no, es una La ira emoción, es una de las emociones básicas que tenemos. Es una de ellas, es el monito rojo que sale en la película intensamente. Pero tiene claro, muchas funciones. O sí, sea, imagínese, funciona para muchas cosas, sí, o sea, imagínate una persona que tiene que luchar contra un problema, contra una enfermedad, contra una condición económica compleja. O sea, la ira también es un punto de desahogo muy fuerte. Es un punto de tratar de no solamente no contener o tolerar o aceptar las cosas, sino decir, no, ni madres, o sea, tengo que hacer que algo sea diferente. ¿Sí? A que no me quiero quedar con esta parte, a que no me voy a rendir, a que tengo que hacer un esfuerzo. Una persona que está ante una enfermedad crónica muy compleja o una enfermedad degenerativa, tú tienes la opción, te rindes, te doblas y ya, y caes ahí, te profundizas en la depresión. O usas la mendiga para decir, a ver, esto no me va a parar. Y nuevamente, o sea, son ejemplos donde podemos utilizar la emoción. Acertadamente, por eso les digo, la ira no es mala, pero cuando la queremos usar para todo, es cuando realmente se vuelve un problema. ujú, Entonces, aprender a usar claro, las emociones es usarlas todas. ¿Qué opinas de sí, esta claro. parte, Charlie? Sí, no, completamente de acuerdo. Creo que las emociones, todas las emociones, son bien valiosas, ¿no? No las juzguemos como algo malo. A veces se sienten muy desagradables o generan problemas cuando no sabemos manejarlas, ¿no? Obviamente, cuando se salen de control suelen ser bastante problemáticas. El enojo, la ira es la emoción clave para poner límites, ¿va? O sea, también nos intenta decir algo, ¿va? De que, Ujú. oye, tal vez esto hay algo que tiene que cambiar, ¿no? Si te enojes por algo, te hace sentir vulnerable, te mueve. Yo creo que son unas emociones, una de las emociones que más nos moviliza a la acción, ¿sí? El detalle, obviamente, es que, pues, nos moviliza muchas veces de maneras que son demasiado intensas, ¿no? O que son innecesarias, o que estamos viendo amenazas donde no las hay, o sea, puede caer en distorsiones, entonces es muy importante aprender a conocerla, aprender a usarla de manera funcional, ¿verdad? Entonces, sí, sí, completamente de acuerdo contigo, es un gran aporte el que no la veamos como el enemigo a la emoción, es válida, ¿no? Lo mencionamos, pero lo que haces con ella, eso es la clave, Es para que la correcto. puedas manejar bien. Es correcto, mi Charlie. Y pues bueno, mi Charlie, el tiempo ya se nos ha acabado. Y pues bueno, pues recuerden, y como bien mencionó ahorita Charlie, recuerden que estos capítulos ya en esta segunda temporada nuevamente, y aunque sea la segunda temporada, no suplen ningún proceso terapéutico. Son conversaciones que al final del día son sobre puntos que nosotros hablamos como terapeutas, pero nuevamente, o sea, esto nunca va a suplir un proceso terapéutico, y más cuando ocurren eventos a los cuales la ira está muy inmersa o no se puede controlar. Entonces, vayan a terapia, vayan a terapia, vayan a terapia. Y nuevamente es como un primer buen paso para empezar a generar cambios. Nuevamente, y por ahí Diana en algún momento lo decía, la terapia no te va a resolver la vida. No, 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 definitivamente no. Pero es un muy buen primer paso. O sea, si tú vas a la terapia esperando que el terapeuta te resuelva, no. O sea, te va a dar herramientas, te va a enseñar el por qué, te va a explicar el por qué las condiciones. Vas a entender el por qué te suceden estos pensamientos, estas emociones y estos comportamientos. Y muy importante es el saber cómo aplicarlos y resolverlos. Entonces, ese es un primer paso para poder avanzar. Claro. Sí, no, Sí. completamente de acuerdo. Un proceso te va a ayudar, te va a incomodar, probablemente en algún punto. Vas a ver cosas,
te vas a darte cuenta de situaciones, pero te puede aportar muchas, muchas herramientas para hacer cambios, ¿no? Que creo que es lo más importante. Al fin y al cabo, el cambio también depende mucho, no solo del proceso, sino de lo que haces fuera del proceso, ¿no? O sea, es mucho más importante que se practiquen estas cosas. No nomás se quede en una parte de, ya lo platiqué y estuvo muy padre y esto, pero no le pongo a prueba, o sea, no, pues hay que practicar nuevas herramientas, nuevas formas de resolver y para eso a veces necesitamos acompañamiento. Entonces, pues hay que buscarlo si es que lo necesitan. Anímense, está bien chido también tener un proceso, es un espacio muy, muy padre para entenderte más, ¿verdad? Entonces, pues creo que ojalá que alguna persona que nos escuche, si le sirve esto y se anima a tener un proceso, nah, hombre, pues ya nos damos por bien servidos. Sí, definitivamente, Charlie. Y pues bueno, pues más que nada agradecerles a todos. Quiero mandarle un fuerte saludo y abrazo a mi hermana menor, a Ruth, que precisamente el día de hoy están presentando un libro muy padre, si es sobre mujeres relevantes o la parte de las mujeres universitarias, esto por medio de la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual pues muy orgulloso de que está ahí el nombre de mi jefa, que le mando un saludo desde el Valhalla. Y pues básicamente es una gran aportación y a lo cual mi hermana pues también estuvo participando. En verdad, muchas felicitaciones, Ruth, y pues en verdad muy, muy, muy agradecidos y muy orgullosos de ese trabajo. Y mi Charlie, pues bueno, como siempre, un placer siempre estar contigo en este podcast. Y pues bueno, nos vemos en la próxima semana, Charlie, con evaluando cuál es el siguiente tema, que por cierto, pues ya empieza abril y sus diversiones y la Feria de San Marcos, por cierto, por si quieren Ya, venir acá a ya viene Semana Aguascalientes. Santa y el descontrol. Hay que hablar de eso, Total. ¿eh? Así, Pero bueno, sería bueno. pegarle con todo. Va. No, muy bien. No, igualmente, Israel, un placer, ya sabes, me gustó mucho el capítulo, creo que hay mucho que decir al respecto de este tipo de emociones tan básicas, ¿no? En el ser humano. Entonces, seguramente lo tocaremos de vuelta. El tema del rechazo también se me figura que es un gran tema que le vamos a poder sacar más jugo, ¿no? Y hay que seguir platicando de todo esto. Sí, definitivamente, ¿no? Y hay temas para largo. Entonces, pues bueno, pues un placer estar aquí y pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Esto fue Psicología para Hombres. Adiós. Bye.